¿Cómo están? Bonita tarde, bonito miércoles. Bienvenidos a la última plática del año sobre salud y bienestar integral. Me da muchísimo gusto saludar a los que se conectan todos los miércoles, a los que nos ven por Facebook Live, a los que hacen el Zoom conmigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 6 meses que hemos estado compartiendo información sobre alimentación y sobre salud. Y quiero agradecer hoy por ser la última plática del año a CONAIP por hacer este tipo de espacios, por considerarme e invitarme a colaborar con ellos para compartir esta información, pero sobre todo, como decía, por permitir que haya estos espacios para que personas como yo podamos compartir un poquito de lo que sabemos, un poquito de nuestro trabajo, de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, con gente como ustedes que se interesa en su salud, en su bienestar y bueno, en la mayoría de los temas que CONAIP nos hace el favor de compartir. Así que muchas gracias por acompañarnos durante todo el año. Gracias a los que siempre se conectan. Espero que esta información les haya gustado. Yo estoy feliz también, no solamente de cerrar este ciclo, sino de esperarlos el próximo año, porque voy a seguir colaborando con CONAIP, estando en este espacio y seguimos preparando información para que ustedes estén pues informados de este tipo de temas para que puedan tener acceso fácil y rápido a esta información. Y pues hoy cerramos, hoy es la última plática del año, pero los espero con muchísimo gusto el siguiente, deseándoles lo mejor, que sea un gran cierre de año, que ha sido complicado, sin embargo hay que ver el lado bueno y creo que muchos de nosotros tuvimos oportunidad de estudiar, de recibir información, de compartir información y de gozar de espacios como estos que hace CONAIP. Y de esta manera, pues bueno, la pandemia nos ha servido de algo. El estar encerrados ha tenido también sus cosas buenas, pero les deseo que sea un gran cierre de año y sobre todo que el próximo año esté abierto de bendiciones, de cosas buenas, de seguir compartiendo conocimiento, de seguir informándonos y sobre todo sacarle provecho a este tipo de plataformas donde podemos estar en comunicación, aunque estemos aislados y encerrados. Así que bueno, mis mejores deseos, que disfruten esta última plática y los espero con muchísimo gusto el próximo año a partir de enero con temas nuevos, con nuevas pláticas, nuevas presentaciones, cosas distintas, pero también igual interesantes. Así que bueno, gracias y bienvenidos a la de hoy que voy a hablar sobre el gluten. El gluten en su parte o en su peor presentación. Así que bueno, esta información a mí me parece siempre importante compartir. No solamente se trata de pensar, soy alérgico, soy intolerante o yo afortunadamente no soy del tipo de personas que sufro alguna alergia. Sin embargo, después de que escuchen esta información, pues espero que puedan profundizar en lo que ya conocían del gluten. Voy a plantear primero algunas diferencias importantes entre alergia e intolerancia para entonces poder explicar qué es el gluten, qué causa dentro de mí. Una parte de la presentación también explico en dónde lo puedo encontrar y por último voy a darte unos nombres para que tú lo puedas identificar en las etiquetas. No siempre va a estar presente con este nombre como lo conocemos o como lo hemos escuchado, sino también puede estar oculto con otros nombres, entonces para que al final tengas esta lista que te permita tomar mejores decisiones, si es que te logro convencer de que no es tan bueno estar consumiendo el gluten, seas alérgico o intolerante o no lo seas, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Creo que ya estamos los que habían pedido entrar. Así que bueno, ahora sí, comenzamos. Les decía que primero iba a hablar sobre las diferencias importantes que le suceden a mi sistema inmunológico, hablando de alergias o de intolerancias, para que entonces podamos ver qué ocasiona el gluten y en dónde lo podemos situar. Primero voy con la alergia. ¿Qué pasa cuando yo soy alérgico a algo? Bueno, además de desarrollar una serie de síntomas o un conjunto de sintomatologías, la alergia me habla de que mi sistema inmunológico está directamente involucrado. Se producen anticuerpos IgE y al ingerir el alimento, sea el que te ocasione la reacción alérgica, se genera una respuesta inmunológica con liberación de histamina. Histamina es una sustancia que se libera cuando hay procesos inflamatorios dentro de mi cuerpo y de mediadores inflamatorios que dan lugar a los típicos síntomas de alergia, que puede ser el famoso ahogamiento que le ocurre a muchísimas personas. Bueno, lo he visto con personas alérgicas a los mariscos, por ejemplo,
se cierran inmediatamente vías respiratorias y esto puede causar la muerte. Entonces es sumamente peligroso cuando estamos hablando de una alergia. Mi sistema inmunológico está completamente involucrado y al producirse esta sustancia inflamatoria dentro de mí, lo que hace el sistema inmunológico es como si me autoatacara. Entonces la alergia puede llevarme a la muerte, porque yo misma estoy cerrando vías respiratorias, estoy bloqueando, estoy ahogándome y obviamente que las alergias pueden terminar en la muerte. ¿Cuál es la diferencia con una sensibilidad? Bueno, en la sensibilidad, la respuesta inmunológica celular no está mediada por anticuerpos, sino que se produce directamente frente al alimento, así que no intervienen otros factores como intervienen en la alergia, que es directamente en mi sistema inmunológico. Las células liberan mediadores inflamatorios también como la histamina, como sucede también en la alergia, interleucinas que provocan una inflamación crónica pero de bajo grado y que puede afectar a distintos órganos y sistemas. Se producen síntomas como migrañas, dolores musculares, cansancio, también exagerado, alteraciones del sueño, del termostato, de la piel, síntomas digestivos. Si te das cuenta, puede ser que el alimento obviamente no va a desencadenar en que yo comience a cerrar vías respiratorias, me comience a hinchar, comienza a hacer unos síntomas que me pueden llevar a la muerte. No es tan peligroso. La sensibilidad puede estar ahí. A veces es frente a un alimento. El ejemplo más común o en el que varios hemos sufrido es con la sensibilidad a la lactosa, por ejemplo, o la intolerancia, pero no necesariamente es una alergia. Entonces, no es tan peligroso, no me puede llevar a la muerte. Sin embargo, una alergia sí. O sea, a veces solemos confundir los términos y decir, es que soy alérgico a, por ejemplo, al brócoli y de repente pues me inflamo o me puede causar problemas digestivos, síntomas parecidos a los gases, a la mala digestión, pero esto no necesariamente es una alergia. La alergia interviene en mi sistema inmunológico, creo anticuerpos y hay una batalla, por así decirlo, y me puede llevar a la muerte. La sensibilidad no. Ahora voy con la intolerancia. Este es otro concepto importante de definir. No está mediada por el sistema inmunológico y el cuadro es simplemente mecánico. Mala absorción del alimento es su característica principal y los síntomas casi siempre son digestivos. Hinchazón, estreñimiento, diarrea, gases, digestiones pesadas. Esto quiere decir, me está hablando de una intolerancia, es mucho más común aún con la lactosa, por ejemplo, que la mayoría de los seres humanos somos intolerantes, sin embargo, pues como que insistimos en consumir los lácteos. Ahora voy a hablar del gluten. ¿Por qué hice esta diferencia entre alergia, sensibilidad e intolerancia? Pues porque es muy probable que hayas escuchado que algunas personas son intolerantes al gluten, algunas personas desarrollan alguna sintomatología cuando lo consumen. Bueno, vamos a ver en dónde, de estos tres conceptos que mencioné, en dónde se clasifica cuando yo no puedo procesar el gluten. La palabra viene del latín que significa cola o pegamento. Eso es lo que significa gluten. Es una proteína compuesta compuesta quiere decir que no es una sola, sino que son dos, ahorita lo vamos a ver, y que funciona literal como un pegamento y hace que aglutina la harina para hacer productos como el pan, como las galletas, las pastas horneadas y la masa de pizza. Aplastar a un pan esponjoso, o sea, hacer este movimiento y ver cómo se regresa a su tamaño, poder estirar la masa de la pizza, si se han fijado, o sea, estirarla, aplastarla, estirarla antes de hornearla, eso es gracias a esta proteína, es gracias al gluten que actúa literal como un pegamento. Tiene un papel importante en la fermentación de los panes porque junto con la levadura, el gluten hace que la masa se infle. Y su cualidad pegajosa interfiere con el rompimiento y la absorción de nutrientes. Ese es el principal problema del gluten o una de sus características, pero ahorita vamos a ver también en dónde trabaja. La mayoría de los mexicanos consumimos el gluten a partir del trigo, pero también se encuentra en otros cereales y esto es importante que lo sepas. Aquí te voy a nombrar en dónde sí está el gluten para que lo tengas presente. En el centeno, en la cebada, en el espelta, camut, trigo quebrado o bulgur, en algunos lugares lo puedes encontrar así, pero recuerda que la mayoría de nosotros, los mexicanos, lo consumimos a partir del trigo. Este es uno de los aditivos más utilizados del planeta. Me refiero a que puede estar, vean ahí en su pantalla, tanto en los alimentos como en los productos de belleza, por más raro que esto nos parezca. Está en los alimentos,
En productos de cuidado personal, como los acondicionadores que fortalecen el cabello, pues ahí hay gluten. En el rímel que utilizamos para aumentar el volumen de las pestañas también hay gluten. Y no es una molécula simple. Vamos a ver cómo está compuesto. Les decía que era compuesta porque está formada de dos tipos de proteínas. Las gluteninas por un lado y las gliadinas, conformadas por 12 distintas unidades más pequeñas. No es un compuesto cualquiera el gluten, entonces. Las personas pueden ser alérgicas a las dos, entonces por ahí puede moverse cuando hay un estudio sobre cómo está tolerando el gluten. Entonces, bueno, pueden ser alérgicas a las dos o a cualquiera de las dos. La que sea puede detonar una reacción de sensibilidad que desencadena en una inflamación. Esto es lo más preocupante porque el gluten hace una inflamación prácticamente silenciosa. Entonces, si tú quieres saber o te interesaría saber, tendrías que hacerte un estudio donde tú sugieras o pidas al laboratorio que te va a hacer los estudios si estás formando anticuerpos contra las gluteninas o contra las gliadinas. Y ahí te darías cuenta, si se están formando anticuerpos, quiere decir que el cuerpo lo detecta como una sustancia inflamatoria, no lo puede metabolizar y se comienza a inflamar crónicamente e internamente. Así que vamos a ver las principales diferencias. A partir de consumir el gluten, puedo tener dos diferencias importantes. O puedo tener una enfermedad celíaca o puedo ser intolerante al gluten. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Voy primero a explicar la enfermedad celíaca. Es una manifestación externa de la intolerancia al gluten. Digamos que es la máxima expresión de lo que yo puedo no estar tolerando el gluten. La celiaquía es lo que ocurre cuando una reacción alérgica al gluten causa un daño específico en el intestino delgado. Ahí es donde está atacando el gluten, intestino delgado. Se estima que 1 de cada 30 personas tengan enfermedad celíaca, pero muchos no han sido diagnosticados, no se diagnostican, tienen una serie de sintomatologías, atribuyen sus padecimientos a otras alergias, a otras intolerancias a los alimentos, a que no tienen un intestino que les esté trabajando correctamente y sin embargo podría tratarse de una enfermedad celíaca. 1 de cada 4 personas es vulnerable a esta enfermedad por cuestiones genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que de por sí nacemos con un ADN en el que no reconocemos ni trabajamos bien con el gluten. No estamos diseñados para digerirlo. Así que como pueden ver en su pantalla, perdón, creo que me salté una, ahí estábamos, es un trastorno inmune. Mucha gente tiene escrito en sus genes la intolerancia al gluten que se caracteriza por la inflamación del yeyuno. Ahora, ¿qué es el yeyuno? Lo pueden ver ahí en el colorcito gris. Es una parte del intestino que tiene vellosidades donde se absorben los nutrientes. Ahí digamos que se atrapan, ahí se quedan. Las personas celíacas no tienen estas vellosidades, por lo tanto algo que entra, así como entra, se va, porque el yeyuno no está funcionando bien. El gluten ataca directamente ahí en esa parte de nuestro intestino. No digerir el gluten no solo tiene que ver con diarreas, así que hay que quitarnos esta idea, o con la pérdida de peso, o con la fatiga, o incluso con ampollas en la boca, que hay personas que lo desarrollan de esta manera. Hay que entender que el gluten involucra a cualquier órgano del cuerpo, aun si tu intestino delgado no está comprometido en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque todo el sistema inmunológico está en alerta, está fuera de control. Entonces, al no poder digerir el gluten, no pensemos que solamente el problema se va a ir al yeyuno específicamente, sino que la reacción de alergia o de alerta que está llamando a mi sistema inmunológico puede hacer que completamente alterado y fuera de equilibrio, comience a manifestar otros síntomas en otra parte y no necesariamente en mi intestino. Aun si al paciente no se le diagnosticara enfermedad celíaca, todo su cuerpo está en riesgo, incluido el cerebro, si tiene algún tipo de sensibilidad al gluten. De hecho, el cerebro se cree que es el órgano más afectado por el gluten. Ahora voy con la otra. Te decía que podíamos tener celiaquía o enfermedad celíaca, que es la máxima expresión, es decir, ahí sí no puedo consentir nada de gluten, o la intolerancia, es una diferencia. Puedo irme por estos dos caminos. La intolerancia es que no puedo digerir el gluten porque no contengo las enzimas. Mi información genética, repito, para hacerle frente, pero aún no ha llegado a la máxima expresión que es la enfermedad celíaca. ¿Podría antecederle? Sí,
pero no necesariamente una intolerancia termina en la expresión tan fuerte que se llama enfermedad celíaca, pero de todos modos puedo estar causando un proceso inflamatorio dentro de mí porque genéticamente no poseo la enzima para digerirla. Recuerda, como lo hemos hablado en pláticas anteriores, que las enzimas son facilitadores de procesos, es decir, que colaboran haciendo más fácil el proceso o el desarrollo de alguna actividad dentro de mi organismo. Entonces, en este caso, echa mano de mis enzimas digestivas para poder digerir el gluten, pero no las tengo porque genéticamente no poseo el gen que me permita desarrollar este tipo de enzimas. Por lo tanto, no hay manera de que yo le haga frente. Alguna vez hablé de esta situación con los lácteos. Dejo de producir a los 3 años la enzima que me hace lactante y en ese momento quiere decir que yo ya no necesito los lácteos y mi cuerpo, que está diseñado para eso, deja de producir esta enzima. En ese caso de los lácteos, sí poseo la enzima, sí está escrito en mi ADN y las voy a producir, pero hasta los 3 años de edad en los que voy a ser lactante. ¿Qué pasa con el gluten? Nunca existió esa enzima, por lo tanto no tengo las herramientas para digerirlo. Es provocada por altos niveles de anticuerpos contra la gliadina. Recuerda que hay dos, y gliadina es una de las dos proteínas que componen el ADN o la estructura orgánica del gluten. Así que puedo tener diarreas, distensión abdominal, náuseas, estreñimiento, o no mostrar señales o síntomas de intolerancia, pero puede haber un ataque silencioso en otra parte del cuerpo como el sistema nervioso central. Así que es peligroso si nosotros no lo detectamos y podemos tener toda esta sintomatología y achacársela a otro tipo de cosas. Cuando el cuerpo reacciona de manera negativa a la comida, dispara una respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que por alguna razón, por falta de enzimas, por intolerancia, porque el yeyuno ya no tiene estas vellosidades, puede ser que yo me coma algo, el cuerpo detecta que eso no me sirve y yo pido una respuesta inmunológica. Entonces, mi sistema inmunológico con sus células intenta controlar el daño enviando moléculas mensajeras del sistema inmunológico que detonan en reacción inflamatoria para distinguir a las partículas del alimento como enemigas. Esto es un sistema de autodefensa. Así funciona nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que hago es inflamar de manera natural. Repito, este es un proceso que pasa de manera natural cada vez que se dispara una reacción inmunológica. Entonces, estas mensajeras, estas moléculas, inflaman, crean una reacción inflamatoria y de esta manera el sistema inmunológico identifica, es decir, separa y ve cuáles son las partículas enemigas del alimento. Entonces, todo este proceso causa daños en los tejidos y en las paredes del intestino que se ven comprometidas, causando el síndrome de intestino permeable. ¿Por qué? Pues porque no siempre puedo estar inflamada, no es normal, no debe de ser mi estilo de vida o la manera en la que yo me mantengo todos los días, creando reacciones inflamatorias, pues porque daño mis tejidos y las paredes del intestino. Entonces, al estar todo el tiempo, yo como un pan, al rato como una pasta, al rato vuelvo a comer un pan. Entonces es gluten, gluten, gluten en mis 3 comidas. El cuerpo inmediatamente detecta que algo dentro no se puede digerir, que algo está causando malestar y problemas. Entonces ahora ya lo sabes, dispara esa reacción inmunológica, inflama los tejidos, de esa manera distingue qué moléculas del alimento son enemigas, por así decirlo, y entonces cada vez que yo me siento y tengo ingesta de este tipo de alimentos, se dispara una reacción inmunológica dentro de mí. Entonces, por eso hay estos daños y por eso termino con el síndrome de intestino permeable, es decir, ya todo me cae mal. Hay demasiada reacción alérgica por parte de mi sistema inmunológico, reacción inflamatoria. Y por lo tanto, esto va a desencadenar en que cada vez pueda tolerar menos alimentos. Una vez que se tiene el síndrome del intestino permeable, pues eres más susceptible a volverte intolerante o alérgico a otros alimentos. La inflamación constante te pone en riesgo de desarrollar una inflamación o una enfermedad, autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tengo que tener especial cuidado con controlar esa inflamación. La inflamación no es mala. Vamos a poner el ejemplo muy simple de cuando me pica una abeja, por ejemplo. Me pica una abeja y alrededor del piquete mi propio sistema inmunológico va a ocasionar ahí una reacción inflamatoria muy visual. Es evidente, puedo verla. Y de esta manera me protejo. Hace que el veneno que fue inyectado por la abeja ya no se propague, no se disperse por mi cuerpo. Entonces, esa inflamación es controlada, es consciente.
y es enviada con mucha inteligencia por mi sistema inmunológico para controlar la agresión que acabo de sufrir por la picadura de un insecto. Controla, inflama y evita la propagación del veneno. Pero es una inflamación controlada, que en un par de días o menos de un par de días va a bajar y va a disminuir. Ese es un ejemplo muy evidente de cómo funciona mi sistema inmunológico. Pero cuando la inflamación se sale de control porque sigo insistiendo en ingerir alimentos que no puedo procesar, la respuesta inmunológica es la misma, pero interna. Vuelvo a crear esa reacción inflamatoria, envío moléculas mensajeras de mi sistema inmunológico, otra vez se vuelve a inflamar y entonces vivir en una constante inflamación que ya está fuera de control, ya no está para cuidarme, puede hacer que yo desarrolle una enfermedad autoinmune, ya sea el síndrome de intestino permeable o una mucho peor, con efectos secundarios mucho peores que hablar del síndrome del intestino permeable. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, en ese piquete o cuando nos rompemos un tobillo y el tobillo se inflama para que no lo movamos, en ese tipo de inflamación todo está controlado. Pero ya dentro de mí, cuando insisto y es recurrente, es como si estuviera poniéndome el veneno de la abeja, como si estuviera rompiendo otra vez mi tobillo, pues cada vez estoy propiciando que esa inflamación obstaculice el trabajo de todo lo demás y desencadene o desemboque en un padecimiento. 1 de cada 10 personas se ve afectada por el gluten. Esto nos habla de que no estamos hechos. Los celíacos registran una producción elevada de radicales libres. Recuerda que de esto hablamos la plática pasada. Dañan células grasas, proteínas y hasta su ADN y pierden la capacidad de producir antioxidantes como resultado de la respuesta del sistema inmune al gluten. Así que si tú recuerdas o quieres revisar la plática anterior sobre radicales libres, bueno, estamos muy comprometidos al seguir consumiendo gluten. No puedes ver ahí en tu pantalla cómo funciona. Es una célula normal que entra en un ciclo de una célula atacada por estos radicales libres, de lo que hablábamos el miércoles pasado, y termina en una célula con completo estrés oxidativo. Ahora, ¿por qué hemos sobrevivido al gluten? Esta parte de la plática, ¿por qué la incluyo? Porque es una pregunta recurrente cuando estoy dando la plática presencial, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos sobreviviendo al gluten si ni siquiera está escrito en nuestro ADN que podemos hacerle frente, digestivamente hablando? Porque no hemos comido, en primer lugar, el mismo gluten que nuestros ancestros que aprendieron a sembrar y a moler el trigo, sino que ahora es un gluten muy procesado. Los granos refinados, esto quiere decir que ahora hay mucho más gluten del que antes había y voy a explicar más adelante por qué, pero pues para la industria alimenticia resulta muy rentable que tú te vuelvas adicto. Además ahora, tanta demanda de pan, lo adictos que nos hemos convertido, porque el gluten es adictivo, más adelante lo voy a explicar. Entonces estos granos son genéticamente modificados para que tengan más gluten y para que se produzca más fácilmente. Cambios también en nuestra cadena alimenticia. Los últimos 50 años hemos estado comiendo productos y no alimentos. Se han desarrollado granos que contienen hasta 40% más gluten del que podían comer antes para aumentar cosecha, repito, y también la adicción. Así que aquí puede surgir la pregunta, ¿el gluten es adictivo? La respuesta es que sí, sí es adictivo. Se descompone en el estómago, esto es lo que va a pasar. Yo me lo como, ves esa imagen, te vas a comer tu pan o donde esté el gluten, y lo voy a descomponer en un polipéptido que atraviesa la barrera hematoencefálica, se adhiere al mismo receptor de morfina y produce éxtasis. Es decir, va a estimular un neurotransmisor que me va a hacer sentir mucho bienestar, placer y éxtasis. Es el mismo receptor al cual se adhieren los opiáceos. Entra el trigo. La digestión libera componentes similares a la morfina que se adhieren a los receptores opiáceos del cerebro, se experimenta euforia, se deja de consumir y se experimenta una sensación de abstinencia muy desagradable y muy característica, el famoso síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas de malestares que me hacen pedirme un poquito más de gluten. Esta es una pregunta importante de hacernos, ¿cómo sé si soy intolerante? Puedes hacerlo por estudios de laboratorio, donde hay que pedir, como te decía en un principio, estudios de anticuerpo. ¿Y cuáles son mis síntomas? Voy a poner una lista importante para que tú puedas ir viendo más o menos en cuántas cosas o en cuántos elementos de mi organismo puede moverse el gluten. Abortos espontáneos, alcoholismo,
Si tienes muchos antojos de azúcar, ataxia, que es la pérdida del equilibrio, vértigo, mareos, autismo, cáncer, cardiopatías, crecimiento retardado, depresión constante, dolor en el pecho, dolor de huesos, Parkinson, enfermedades recurrentes, epilepsia, esclerosis, infertilidad, intolerancia a la lactosa, mala absorción de alimentos, migrañas. Por ahí se puede estar moviendo el gluten dentro de ti sin saberlo, y estos son algunos síntomas con los que se puede reconocer. Náuseas, niebla cerebral, de colon irritable, esto es como muy obvio que puede ocurrir, trastorno de déficit de atención, enfermedades autoinmunes como diabetes, tiroiditis, artritis, trastornos digestivos como hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, cólicos, trastornos neurológicos como demencia, Alzheimer, esquizofrenia, urticaria. Y bueno, la pregunta es, ¿en dónde está el gluten? ¿Cómo me puedo alejar de él? Bueno, voy a hablar de los cereales donde está, como el bulgur, la cebada, el centeno, cuscús, lo pueden ver ahí en su pantalla, espelta, harina de germen de trigo, ahí también va a estar en una muy buena cantidad, harina integral, matza, sémola, trigo, corazán, triticale. Y los siguientes granos, si esto te interesa, y cereales no contienen gluten, así que esto puedes comerlo con más confianza. Amaranto, arroz, arrurús, maíz, mijo, papa, quinoa o quinoa, sorgo, soya, tapioca, tef, trigo sarraceno. Ahí no va a haber gluten. En todos los anteriores, sí, lo más preocupante es que México consume muchísimo trigo. Los siguientes alimentos suelen contener gluten para que tengas cuidado con este tipo de proteína. Aderezos para ensaladas, como los que ves en tu pantalla, adobos, alimentos con pan, obviamente toda la pastelería, barras energéticas, bebidas alcohólicas espumosas, no parecería, sin embargo lo tienen por la cebada, bebidas calientes instantáneas, catsup, cerveza, cerveza de raíz, crema para café no láctea lo contiene. Embutidos, frijoles enlatados, hamburguesas de verduras, helado, hot dogs, surimi, jarabes endulzados, leche de chocolate, malta, mayonesa, nueces tostadas, obleas, ahí también hay gluten. Voy a esta parte también para que la tengas presente. Papas a la francesa, que es la harina antes de congelarlas, ahí ponen gluten, queso azul, todos los quesos procesados, rellenos de frutas para pastelería también lo tienen, salchichas, salsa de soya teriyaki, las famosas salsas gravy, el salvado de avena, tempura, el vodka contiene gluten. Voy con los artículos de cuidado personal que también lo contienen. Los cosméticos, en su mayoría, salvo que sean marcas reconocidas como libres de gluten, estampillas y sobres autoadhesivos lo contienen, o sea, no nos esperaríamos que ahí estuviera, sin embargo, ahí está. Los labiales, la masa para modelar, medicamentos también, shampoos y acondicionadores, vitaminas y suplementos alimenticios. Y para terminar el día de hoy, quiero compartirles los siguientes ingredientes para que en sus listas de ingredientes de los productos puedan identificar cuáles los contienen. De esta manera lo vas a encontrar y también es gluten, pero no está con su nombre, ¿sí? Pero también lo es. Almidón modificado. Si ves esto en la etiqueta, en la lista de ingredientes, es gluten. Avena sativa también es gluten. La ciclodextrina, el complejo aminopéptido, dextrina, extracto de levadura, si encuentras también este término, es que también es gluten. Extracto de malta hidrolizado, maltodextrina, jarabe de arroz, proteína de soya, proteína vegetal.
saborizantes naturales, proteína vegetal hidrolizada. Entonces, en estos también lo vas a encontrar. ¿Cuál es la importancia de identificar el gluten? En primer lugar, obsérvate a ti. Puede ser que algunos de los síntomas que platicamos los estés manifestando y se puedan resolver rápidamente al bajar el consumo del gluten o quitarlo. Y otra cosa importante vimos el día de hoy, que aprendas a diferenciar las dos causas o los dos padecimientos hacia donde se puede dirigir el gluten. Por un lado puede ser una enfermedad celíaca, quiere decir que resumiendo, la última parte del intestino llamado yeyuno, donde se fijan la última absorción de nutrientes, contiene unas vellosidades. Las personas celíacas no las tienen, han desarrollado la máxima expresión de la intolerancia al gluten. Por lo tanto, ya es muy común que estas personas tengan problemas con muchísimos alimentos, tengan ya muchísimos síntomas y que ya no puedan tener una correcta absorción de nutrientes. Por otro lado está la intolerancia. Quiere decir que no he llegado a la máxima expresión del gluten, pero estoy ya presentando una serie de inflamación interna crónica que me hace experimentar síntomas de los que hablábamos. Entonces pueden ser estas dos vías. Ahora, ¿qué es lo que yo aconsejo? Que nos alejemos o le bajemos, porque el dato importante a compartir el día de hoy es que genéticamente no poseo la información para hacerle frente al gluten. Es decir, que mi ADN no tiene las enzimas para hacerle frente. Y lo más importante es que ese proceso inflamatorio que puede ocurrir dentro de mí desemboca en problemas gravísimos a nivel cerebral. Entonces, ¿quiénes son los que están estudiando o escribiendo sobre el gluten? Doctores neurocirujanos, y yo te quiero recomendar que leas el libro Cerebro de Pan, donde se expone claramente el daño que ocasiona el gluten por haberlo comido durante décadas, durante generaciones, y estar creando una inflamación interna, repito, a partir del disparo que genera mi sistema inmunológico al reconocer el gluten como algo que no puede digerir. Entonces, por eso no hay que asombrarnos de la importante cantidad de gente que está desarrollando demencia senil, que está desarrollando Alzheimer, que está desarrollando Parkinson. Y esto tiene que ver con que hemos sido celíacos a través de los años y que no estamos genéticamente diseñados para hacerle frente a este cereal. Mi sugerencia sería quitar su consumo, buscar fuentes alternativas o bajar dramáticamente el contacto que tenemos con el gluten, ya sea en cosméticos, ya sea en todos estos alimentos procesados que en su lista de ingredientes lo puede tener. Y vamos a sentir una mejoría importante, se los puedo asegurar. Entonces, pues, esta es la plática del día de hoy, la última del año, y espero que les haya gustado. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto lo puedo leer. Y si no es así, pues espero les haya gustado. Me despido. Nos vemos pues con mucha emoción el año que entra, esperando que sean nuevos aires, con nueva energía, con nuevos temas y que sigamos compartiendo todo el año o lo que podamos compartir del año que entra a partir de estos espacios que nos permite CONAIP. Así que muchas gracias y un saludo con mucho cariño y mis mejores deseos para el próximo año.